Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versos 13 y 14. Lucas 24, versos 13 y 14. ¿Cuántos lo tienen? Sí. Dice el 13. He aquí, dos de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Seguro has escuchado o has leído esta historia en el que muere Jesús el viernes, muere Jesús el viernes, el sábado nada pasa y el domingo resucita. Pero estos discípulos no sabían que Jesús había resucitado y entonces estaban turbados, se encontraban tristes, se encontraban enfocados en la situación que estaban pasando y emprenden un camino. Ya no se quieren quedar en Jerusalén, donde habían conocido al Maestro, donde habían ejercido el ministerio, donde habían desechado las redes, los Pedro, los Jacobo, los Juan, sino que estos dos discípulos, Cleofas y el otro, que se omite el nombre, salen de Jerusalén hacia Emaús, a una distancia de alrededor de 7 millas, 11, 12 kilómetros. Y van a pie, en un camino a pie, tristes como estaban, a paso lento, quizás 4 horas. Entonces en el camino comienzan, dice el texto, que comienzan a hablar entre sí, estaban hablando entre sí de lo que había acontecido. La traducción original o la correcta interpretación de esta frase, hablando entre sí de lo que había acontecido, realmente indica que estaban procurando encontrar una respuesta a aquello que había pasado. No entendían de qué manera ese hombre que había hecho tantos actos poderosos, tantas obras portentosas, había terminado en una cruz y metido en una cueva como tumba. No entendían eso. Entonces empiezan a hablar entre sí buscando respuestas entre ellos mismos, pero no la encuentran. Y yo los entiendo perfectamente. Ellos estuvieron 3 años y medio, mi amiga, estuvieron 3 años y medio viendo a Jesús, haciendo actos increíbles, viendo a ciegos recuperar la vista, viendo a paralíticos levantarse, viendo a leprosos sanarse, viendo a Lázaro resucitar, viendo tormentas calmarse, viendo vientos impetuosos obedeciendo la voz del Maestro. Y de repente, ahora resulta que el Maestro desapareció. ¡Qué triste! Ellos no entendían cómo aquel que se hacía llamar el Hijo del Hombre terminara de esa forma. Y no solamente eso, sino que lo mataron el viernes, esa noche nada ocurrió. El sábado estaban esperando, bueno, quizás en el día de reposo resucite, ¿no? Como símbolo, tampoco resucitó. Y ahora resulta que el domingo tampoco sucede nada a los ojos de ellos. Y deciden marcharse de Jerusalén, además por temor de que también ellos corrieran con la misma suerte. Y bueno, ellos cometieron el error que cometemos nosotros a veces, el error milenario del ser humano, que consiste en enfocarnos más en la dificultad, enfocarnos más en nuestras imprecisiones, en nuestros estados de carencia, en nuestras dificultades y limitaciones, en nuestras imposibilidades, que enfocarse en el Dios de la promesa, que enfocarse en el Dios de las posibilidades, en el Dios que se mueve en una dimensión de la sobrenaturalidad. Ellos se enfocaron más en el problema que en la promesa. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Se enfocaron más en lo que tenían delante de los ojos que en Dios mismo. Lo mismo pasó con Jacob. Lo mismo pasó con los 10 espías que fueron a Canaán. Y cuando regresaron, bueno, se enfocaron más en lo que vieron que en el Dios que iba a tumbar los muros. Pasó con Abraham también, que se enfocó más en su imposibilidad que en la posibilidad de Dios. Pasó en la iglesia del primer siglo y ahora pasa con ellos, y quizás esté pasando hoy en tu vida. Quizás estés viniste esta mañana atravesando una situación en la cual no encuentras respuesta. Y andes caminando ese camino hacia el Emaús espiritual también, como estos discípulos,
y no encuentras respuesta, y por mucho que te preguntes no puedes entender por qué estás viviendo lo que estás viviendo, por qué perdiste a tu esposo, por qué perdiste a tu esposa, por qué tu esposo está enfermo, por qué tu hijo está en esas condiciones, por qué perdiste a esta amiga, por qué tu trabajo se tambalea, por qué te pasa lo que te pasa, si tú eres tan bueno, tan temeroso, si has orado tanto a Dios. Puede ser que te estés enfocando más en la situación que estás viviendo que en el Dios que puede cambiar esa situación. Y yo sé, todo eso que estás pensando es de preocupación. Es cierto. Pero del Dios del que yo te estoy predicando en esta mañana, se mueve por encima de eso que estás viviendo. Se mueve una dimensión totalmente distinta a la dimensión en la que se están moviendo tus circunstancias. Por eso no dejes que las circunstancias que estás viviendo domine y cauterice tu conciencia, domine y dictamine los pasos que vas a dar. Y eso era lo que estaba sucediendo con estos discípulos. Hay gente con una carga de pasado increíble. Pensar en lo que era su vida, en los momentos que vivió, no le deja enfocarse en el futuro. ¿Y cómo era nuestra relación? Y esto era diferente antes. Esta iglesia cuando estaba no sé quién era mejor. Y aquello sucedía de esta manera. Y cuando estaba fulano. Y cuando yo tenía. No te enfoques más en lo que no existe. Estás anclado en un pasado y eso te convierte cómplice en la manera en que no puedes lograr lo que está delante. Dice Pablo, ya no me enfoco más en lo que pasó. Ahora redirecciono mi vida y me enfoco en lo que está por venir. En el llamamiento, en el supremo llamamiento que me hizo Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Hay otros que no llevan su pasado a cuestas, que les pesa paso a paso, pero viven metidos en el futuro, en el mañana. Y estos tienen carga de ansiedad. Los del pasado tienen carga de estrés, estos de los que les hablo tienen carga de ansiedad. Y viven enfocados en el futuro. ¿Qué pasará? ¿Cómo actuará fulano? ¿Y qué me dirá? ¿Y cuánto me vendrá ahora? ¿Y cómo pago mi deuda? ¿Y qué le digo? Cuando me miro a los ojos, ¿cómo lo trato? ¿Y cómo lo ve? Enfocados en el futuro, pierden su presente, ignorando que la única manera, el único lugar para construir tu futuro es en el presente que estás viviendo ahora. Lo que no hagas hoy te va a pesar mañana. Por eso Salomón dice, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo, hazlo. Pero no dice hazlo en el futuro, no, hazlo ahora porque mañana no sabemos lo que va a pasar. Vive un día a la vez, vive cada día como si fuera el último, porque un día de esto lo será. No sabemos cuánto nos quede, así que todo lo que te venga a la mano a hacer de parte de Dios, hazlo, empréndelo. Y bueno, toda esta situación de pasado, de futuro, de hoy y de mañana, nos envuelve una ola de estrés. Nos envuelve una ola de estrés. Fíjense, todas estas maneras visibles que les acabo de explicar son elementos directos de que no estás viviendo una vida en dependencia de Dios, sino estás viviendo una vida en dependencia de lo que tú puedes controlar. Nacimos para tener control, nacimos para tener dominio. Por eso ese control fue dado por Dios. Dios en el Edén le dijo a Adán, sojuzgar la tierra, administra la tierra. O sea, Dios nos hizo mayordomos de toda su creación. Y a pesar de que el hombre cayó en pecado, hay cosas que todavía tenemos en la sangre, en nuestro ADN de esa herencia. Y una de ellas es el deseo de tener control de todo. Queremos controlar a nuestras esposas, controlar el dinero, control sobre el trabajo, control hasta sobre el tiempo queremos tener control. Pero no podemos tener control de todo. Por eso cuando algo se nos escapa de ese control que queremos, nos estresamos. Y ese estrés nos enferma, nos inmunodeprime, nos agria la vida, nos amarga nuestro rostro. Y es cuando venimos a la iglesia o vamos al trabajo o estamos en nuestra casa que no se nos puede ni tocar porque explotamos, porque pinchamos, porque estamos tan cargados de estrés
que no podemos administrar aquello que se nos fue de control. Por eso Jesús para esta situación te dice, echa tu carga sobre mí y lleva mi yugo porque mi carga es ligera. Todo aquello que no puedas controlar, ponlo en los hombros de Jesucristo. Y sigue diciendo el texto. Dice el verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, dice el 16, mas los ojos de ellos estaban como velados para que no le conociesen. Ahora yo te pregunto, dice que los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. ¿Quién veló los ojos de estos dos? ¿Quién? ¿Dios o su incredulidad? Miren, el verbo que se usa aquí en griego es ekratonto. Ekratonto es un verbo que está en voz pasiva, lo que indica que algo externo descendió y cegó los ojos de ellos. Algo que no tenía que ver con ellos le impidió que reconocieran a esa persona que estaba caminando con ellos. Jesús se le aparece, empieza a caminar con ellos un forastero. Ellos lo ven como un forastero y automáticamente, bueno, pues comienza a conversar con él. Pero dice el verbo ekratonto que fue que se les cegó los ojos. Al principio, no sé si les había dicho, que estos muchachones en 3 años y medio no estuvieron todavía preparados para creer el gran milagro de la resurrección. ¿Y saben por qué? Entre otras causas, porque ellos mismos no habían ejercido la fe de una manera totalmente saludable. Estaban con el posibilitador, con el solucionador, el que todo lo arreglaba. Estaban con papá, el que tiene solución para todo. Y una vez que están con ellos, no tienen necesidad de ejercer fe en Cristo. No, están con Él ahí, lo están viendo. No hay necesidad de tener fe de que los paralíticos se levanten, porque el maestro está diciendo, resucita, levántate, recoge tu lecho y anda. Por tu fe he sanado. O sea, ellos están viendo, están haciendo función de espectadores. No tienen necesidad de ejercer la fe de un modo saludable todavía. Así que ahora el maestro se fue y ahora se quedan solos y tienen que ejercer la fe. Pero ahora no tienen fe. Así que ahora, para que ellos puedan ejercer la fe de un modo saludable, no por lo que vieron, sino por fe misma, por el don divino, Dios les vela los ojos. Y Jesús anda con ellos y ellos no saben quién es Jesús. Empiezan a hablar con ellos, pero ellos no los reconocen. En la medida que estaremos estudiando este relato, se darán cuenta que la única manera en que son destapados sus ojos es cuando Jesús le lee la Biblia, le lee las Escrituras. Ellos creen en las Escrituras por fe y entonces, después que creen por fe, no por lo que vieron, es que son abiertos sus ojos. Así pasa en nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos los ojos cegados por Dios mismo para que creamos no por lo que vemos, no para que andemos por vista, sino por fe. Pablo dice, ya no andamos por fe, o sea, ya no andamos andamos por fe, no por qué, no por vista. Y es terrible. No hay peor tragedia que un cristiano que no reconozca a Jesús caminando a su lado. No hay peor tragedia que un hijo de Dios que esté viniendo a la iglesia semana tras semana y no sea capaz de ver a Jesús en su familia, de ver a Jesús en su matrimonio, de ver a Jesús en el otro hermano, de ver a Jesús en los que están teniendo parte acá, de ver a Jesús en la congregación, de ver a Jesús en el trabajo, de ver a Jesús en todo. Entonces se esfuerzan y todos los logros que tienen creen que es porque se están esforzando. Mira, ora a Dios tú mismo para que Dios te retire su bendición de ti para que veas cuánto vas a lograr por ti mismo y cuánto era por bendición de Dios. Todo lo que tienes es gracias a Dios, muchachos. Cada bendición de tu vida, incluso hasta los problemas que existen, tiene un desenlace que Dios usa para tu bien.
Por eso tienes que ver a Jesús en la iglesia, tienes que ver a Jesús en tu familia, a Jesús en tu dificultad, a Jesús en tu matrimonio. Oh, pastor, pero en mi matrimonio, con mi hijo, con el de la iglesia, tengo este problema. Ahí también lo tienes que ver para que sepas actuar con Jesús, si no vas a actuar solo. Y ese era el problema de estos muchachones. Estos muchachones no vieron a Jesús andando con ellos. Y yo les pregunto, ¿por qué no hay poder en las iglesias? ¿Saben por qué? Porque las iglesias no están reconociendo a Jesús con ellas. Las iglesias no están abandonadas a su suerte. Jesús está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero no lo vemos. Peor, no lo sentimos. Y por ende no lo respetamos, ni a solas ni en compañía. Y eso es una gran tragedia. ¿Saben por qué? Porque estamos focalizados en todo menos en Jesús. Estamos focalizados en lo que me gusta, en lo que no me gusta, en lo que dije, en lo que no dije, en lo que puedo, en lo que no puedo, en lo que hacen, en lo que dejan de hacer, pero no es Jesús. Y eso no es hacer iglesia. Hacer iglesia es enfocarse únicamente en Jesucristo, es lo único. No hay otra manera de hacer iglesia. No hay otra forma. Y estos muchachos tenían esa dificultad. Y quiero decirte, puedes hacer todo lo que la Biblia dice. Puedes hacer todo como Jesús dice. Si no ves a Jesús en lo que haces, todo lo que haces no sirve. No sirve. No estamos aquí para obedecer por obligación. Estamos aquí para creer por fe y Él entonces provoca en nosotros la obediencia. De lo contrario, tu obediencia es nula, no sirve. Ahora dice el verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? O sea, ellos estaban hablando, ellos estaban conversando. Entonces dice, ¿qué pláticas son estas? Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en todo Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Dice el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que fuese Él. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día. Y esto no ha acontecido. ¡Wow! ¡Wow! Estos muchachos hablan con Jesús. Finalmente, Jesús hace una pregunta. ¿De qué están hablando ustedes? Y Jesús te pregunta, oye, ¿de qué tú hablas? A ver, vamos a encararnos, dice Jesús. ¿De qué tú hablas? ¿Qué estás hablando? ¿En qué estás dedicando tu tiempo para hablar? A ver, cuéntame. No, de estas cosas. ¿Qué cosas? A ver, cuéntame, ¿qué cosas? Y Jesús los confronta sobre lo que estaban hablando. Y fíjense, esto es un clásico ejemplo de lo que es orarle a Dios y lo que es hablarle a Dios. No es lo mismo orar a Dios que hablar con Dios. No es igual. Pastor, si hay un pensamiento que dice que orar a Dios es abrir el corazón a Dios como un amigo. Sí, está bien, eso es orar a Dios, pero hablar con Dios es otra cosa. Y orar contigo mismo es otra diferente también. Job, en el capítulo 1 describe, o el libro de Job describe en el capítulo 1 la escena a partir del verso 6, cuando se reúnen todos los hijos de Dios en el cielo, delante de Dios. Y entre ellos estaba ¿quién? Ese fulanito. Y empieza a hablar con él. Y el diablo empieza a hablar con Dios. ¿Estaba el diablo orando a Dios? No, estaba hablando con Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Después viene y se le aparece a Jesús después de 40 días en el desierto. Cuando tuvo hambre, se le aparece allí y habla con él 3 veces. El diablo habla con Jesús 3 veces. ¿Estaba orando a Jesús? El fariseo que fue al templo con el publicano y empieza a orar consigo mismo, dice Lucas, y oraba consigo mismo, gracias porque no soy esto, gracias porque no soy aquello. ¿Estaba orando a Dios? Tampoco, estaba orando con él mismo. Hay una clara diferencia entre orar a Dios y hablar con Dios. Y estos discípulos no estaban orando a Jesús ni a Dios, estaban hablando con Dios, predicándole el evangelio del Cristo muerto.
Nosotros pensábamos, estaban enfocados en lo que ellos pensaban y no lo que pensaba Dios. Estaban enfocados en lo que ellos creían y no lo que decía la Escritura. ¿Será que estoy frente a una iglesia que está practicando lo mismo? ¿Que está hablando más lo que le gusta que lo que Dios desea? ¿Será que estoy frente a alguien que está hablando más de lo que quiere, su calendario, lo que piensa, su opinión y no lo que Dios desea, el calendario de Dios? Tenemos que dejar de ser los Cleofas de la Biblia. Tenemos que centrarnos, enfocarnos en Jesucristo, no hay otra manera. Ese es el principio hermenéutico del estudio de la Biblia. El principio hermenéutico fundamental cuando vas a la Biblia es encontrar a Jesús de tapa a tapa. Si no lo encuentras, tu religión no sirve. No, pero espérese, pastor, yo soy adventista. Aunque seas lo que seas, tu práctica adventista no sirve. Usted se bautizó no para ser adventista, se bautizó para ser cristiano, seguidor de Jesús. Y eso le da valor a su adventismo. Pero si pone delante su adventismo, su manera de ver la religión por encima del cristianismo, lo que haces no sirve. Puedes predicar una gran verdad. Si no está Jesús en tu verdad, la verdad se convierte en una gran mentira. Guardar los 10 mandamientos no es mandato de Dios. Si lo guardas sin Jesús, es una maldición. Es una gran mentira. La música no la hizo Dios. Ok, perfecto, amén, es una bendición. Pero si no está Jesús en tu música, aunque lo hagas a capela, con piano solamente suavecito, himnos, pero bien para atrás. Si no está Jesús ahí, la alabanza no pasa del techo. Es mentira. Aquí el principio hermenéutico que hay que aplicar en nuestra vida es poner a Jesús en primer lugar y en todo. Yo soy pastor adventista del séptimo día y amo esta iglesia, pero primero me bauticé como cristiano y eso le dio valor a mi adventismo. Nunca confundas el orden de las cosas, porque puedes caer en una gran idolatría a la religión que tú profesas. Entonces, dice aquí, sigue diciendo, me quedan 45 minutos todavía. No. A ese que dijo amén, mire a ver los diáconos para darle doble aquí, ¿no? Dice aquí en el verso 22, aunque también nos han asombrado, siguen diciendo ellos, fíjate, Cristo todavía, ellos no dejan hablar a Cristo todavía, ellos están hablando y Cristo loco por hablar, pero no lo dejan. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron de él que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, las mujeres dan testimonio de que Jesús resucita, pero ellos no le creen porque son mujeres. Tal vez si oye, las mujeres están levantándose. Voy allí, gloria al Señor por eso, Tal vez si hubiese sido un Pedro o un Santiago quien hubiese ido, lo hubiesen creído el pi al pa, pero fueron mujeres. Pero mire qué interesante, miren qué interesante. Fue a las mujeres, a las primeras que el Señor Jesús se les reveló, antes que a los hombres. Fue a mujeres a las primeras que los ángeles se les reveló, antes que a los hombres, porque fueron las mujeres las únicas que quedaron cuando Jesús estaba muriendo. Los hombres todos corrieron. Uno hasta corrió desnudo, me voy corriendo desnudo, pero ahí no me quedo. Las mujeres quedaron al pie de la cruz. Y Jesús se les reveló o hace estas revelaciones a estas mujeres sabiendo quizás de que en el futuro el ministerio de la mujer no iba a ser bien recibido, no iba a ser estimado por nosotros los hombres. Entonces, ¿cómo Dios le va a revelar? ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo Dios va a ejercer el ministerio de la verdad en una mujer antes que a nosotros los hombres? ¿Cómo Dios
se le va a revelar, le va a poner en las manos el ministerio del evangelio a una mujer antes que a Pedro, antes que a Andrés, a Juan, a Santiago, su propio hermano. Eso es imposible. Está entrando la apostasía a la iglesia, dijo Cleofa, me imagino, ¿no? La apostasía a la iglesia. Señores, Dios tiene libertad de hacer lo que Él desee. Lo que Él desee. Las mujeres son una bendición, esto es un paréntesis, las mujeres son una bendición para la iglesia. Es más, ¿sabe quiénes llevan adelante esta iglesia? Ustedes las mujeres. Las mujeres son una bendición para cada familia. Es más, ¿sabe quién le da luz a tu matrimonio? Tu esposa, tu hija, tu cuñada, no, la suegra. Pero bueno, se me fue. Pero bueno, sigamos hablando de las mujeres, ¿no? Ok. No, yo amo mucho a mi suegra. Mi suegra es como un sol, ¿eh? Mientras más lejos, mejor. Entonces, mientras los discípulos predicaban el evangelio de Cristo muerto, las mujeres estaban anunciando el evangelio de Cristo vivo. Mientras los discípulos hablaban del evangelio a partir de sus estructuras mentales, las mujeres estaban haciendo una predicación libre y exitosa. Ellas fueron allí, vieron el sepulcro antes que nadie, antes que un solo hombre se tomara el valor, porque había que tener valor, estaba la cosa fea, se tomara el valor de ir allí al sepulcro, las mujeres fueron. Entonces, Jesús muere durante la Pascua, estaban en tiempo de Pascua. Toda la iglesia de ese tiempo estaba unida. Los judíos eran la iglesia de Dios en ese tiempo, los judíos adventistas del séptimo día, porque esperaban el advenimiento del Mesías y también guardaban el sábado, pero había un cáncer, y con esto termino, había un cáncer dentro de la iglesia de ese tiempo. Y es que no había unidad. No había unidad. Estaban por un lado los famosos fariseos. Los fariseos eran esa gente que eran los conservadores de la época, esa gente que temían más al juicio de Dios, que no cantaba bien el amor de Dios. Ellos provenían de un grupo que se llamaban los Hasidín, que eran los puritanos, que surgieron con muy buena intención de preservar la verdad allá cuando Antíoco Epífanes impuso la manera de adoración griega. Y este grupo de Hasidín preservaron la verdad con celo y gloria a Dios por eso. Pero como todo el que quiere extremarse en la preservación de la verdad se va al otro extremo, bueno, pues entonces se fueron al otro extremo y ahí es cuando nacen los famosos fariseos. Estos eran los tipos que todo le veía mal, el juicio de Dios, y esto no, y aquello sí. Ponían la ley de Moisés por encima del propio amor. Tenían un celo por la iglesia increíble, tanto celo que eran capaces de matar a cualquiera con tal de que la ley se cumpla, y mataron al mismo Cristo. Bueno, entonces, después vienen los saduceos, que era la otra esquina, que eran los liberales. Y alguien que esté siguiendo un sermón puede decir, pastores, si los aplicamos a nuestros días, esos son los que tocan batería. No tiene nada que ver con actitudes, sino con estructuras mentales. Ser de una esquina a otra, ser conservador o ser liberal, no lo define una actitud, lo define una estructura mental. Pero bueno, estos saduceos eran los que tenían el poder en la mano, porque tenían un vínculo político tremendo. Esta gente provenían de la línea de los sacerdotes y tenían poder. Y entonces estaban muy vinculados con la política y se metían en política y luchaban con uñas y dientes por los pensamientos políticos que tenían para que Trump VI no cogiera el poder y todo eso. Y entonces eran los liberales, tenían la mala fama. Por encima de eso tenemos los esenios, que eran los conservadores de los conservadores. Esta gente sí eran la izquierda, estos eran los que querían irse para el monte. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Querían irse para el campo, querían apartarse de la ciudad para no contaminarse con el mal, para alejarse del mal. Y no sabían que cuando se apartaban de la ciudad no se alejaban del mal, porque el mal estaba en ellos. El pecado no es un lugar, es un estado que lo llevamos todo dentro. Bueno, y por encima de todo esto estaban los celotes. Los celotes eran aquellos que eran los guerrilleros. Eran los guerrilleros
Nada le venía bien, le sacaban palos a todo el mundo. Y bajen de la conferencia, al sacerdote, y bajen al otro, y esto no me gusta, y aquello tampoco, y nada le venía bien, y con corbata sí, sin corbata no batería, no esto, sí aquello, y si le dabas pan querían agua, si le dabas agua querían pan, nada le venía bien. Y por encima de todo esto estaba el pobre pueblo, que no sabía para dónde ir. Pero llega Jesús. Y cuando Jesús llega, automáticamente infunde una atmósfera de paz. Comienzan a venir entonces los pecadores, las prostitutas, la gente de pueblo, los contadores, comienzan a venir los ladrones, los pocos tenidos en cuenta, los que estaban condenados al ostracismo religioso, comienzan a venir a Jesús porque infundaba una atmósfera de paz. Pero lo triste de todo esto, familia, es que la única vez que se unieron los conservadores con los liberales, la única vez que se unieron, mataron a Jesús. Mataron a Jesús. No seas conservador, no seas liberal, sé cristiano. La iglesia necesita ser cristiana. Yo no soy conservador, yo no soy liberal, yo soy cristiano, amante de Jesucristo. Porque Dios desea el equilibrio. Dios desea el equilibrio. Jesús siempre anduvo el equilibrio. Y finalmente dice que entonces Jesús por fin habla en el verso 25. Y les dijo: oh insensatos. Qué fuerte. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Wow, insensatos, sinónimo de necios. ¿Y por qué insensatos? Porque estaban cegados. Pero lo que lo tenía cegado eran sus estructuras mentales, que en esas cabecitas la religión le fue metiendo poco a poco. Se centraron tanto en una manera que descuidaron a Jesús. Y cuando Jesús llega a tu mente se expande y se convierte en un paracaídas. La mente es como un paracaídas. Si no se abre, no sirve para nada. Y cuando Jesús llega a tu vida, expande tus pensamientos. Te da la posibilidad de ver más allá. Y es cuando toma sentido tu vida. Ahora, me llama la atención lo que dice aquí. Dice en el 28. Dice, en el 25 en adelante, después que Jesús los requiere, entonces dice que Jesús parte el pan. Jesús hace como que se va. Para no leer la narrativa porque hay poco tiempo ya, Jesús hace como que se va. Y entonces esto le dicen: oye, no te vayas, quédate con nosotros hasta mañana. Ok, Jesús va con ellos y se mete con ellos allí. Y resulta que cuando empiezan a cenar, quien parte el pan, ¿quién es? Y lo bendice. Pero hay un dato que no sé, un detalle, no sé si te has dado cuenta, que quien parte el pan es Jesús. Y esto me llama la atención porque quien parte el pan es una prerrogativa únicamente reservada para el padre de familia. Nadie, si no es el padre de familia, según la cultura judía, puede partir el pan. Y Jesús es el huésped y parte el pan. ¿Sabe lo que pasó aquí? Que cuando Jesús entró en la vida de estos dos no le dieron lugar de huésped, le dieron lugar de padre de familia. Y partió el pan. ¿En qué lugar está ocupando Jesús en tu vida? ¿El de un huésped? Él está partiendo el pan en tu vida, está determinando las decisiones de tu familia, las decisiones de tu negocio, las decisiones de tu matrimonio, las decisiones de tu vida, de tus deseos. ¿Está Él actuando por encima de tu agenda o está poniendo Él su agenda por encima de la tuya? ¿Qué está pasando contigo? ¿Es Jesús en tu vida un huésped o es el Señor de tu vida?
Y después dice que volvieron. Ellos invitaron a Jesús para que se quedaran esa noche, pero cuando los ojos fueron abiertos, dijeron, wow, esto lo hizo solamente alguien hace 3 días. Y ahí dejaron a Jesús y viraron de vuelta por el mismo camino que llegaron, pero con una perspectiva diferente. Cuando venían tristes del camino de Jerusalén a Emaús, venían tristes, angustiados porque no andaban con Jesús, no reconocían a Jesús. Pero ahora que reconocieron a Jesús, fueron de vuelta por el mismo camino que vinieron, pero diferente, porque ya reconocieron a Jesús. Ese Jesús, oh Padre, ese Jesús que fue la cabeza, que aplastó la cabeza de la serpiente en el Génesis. Ese Jesús que tipificaba el cordero que sacrificó a Abel. Ese Jesús que es el siervo sufriente de Isaías. Ese Jesús que es el deseado de toda la gente de Ageo. Ese Jesús que fue la escalera de Jacob. Ese Jesús que es la sabiduría de Salomón. Ese Jesús que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el libro de Juan capítulo 1. Ese Jesús que resucitó, que murió, que resucitó y que viene ya pronto en las nubes de los cielos para buscarte a ti y a mí. Ese Jesús que esperamos, esa venida gloriosa, ese Jesús que transforma tu vida hoy. Ese fue el Jesús, aleluya, ese fue el Jesús que reconocieron esos discípulos. ¿Es el mismo Jesús que tú estás reconociendo en tu vida? Si es el mismo Jesús, te digo en el nombre de ese Jesús que ahora vas a agarrar el camino de vuelta por el que viniste, pero con una perspectiva diferente. Gloria a Dios. Y yo sé que esto solo se le atañe a los pentecostales, pero yo digo aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Esto no es de pentecostales, esto es de hijos de Dios agradecidos. Si sientes el poder de Dios contigo en esta mañana, ponte de pie y vamos a orar a ese Jesús del que hemos hablado hoy. Eterno Dios, oh Señor, aquí está tu pueblo de pie esta mañana. Padre Santo, pon tu Espíritu Santo entre nosotros. No queremos estar uniformes, todo el mundo con la misma corbata, con el mismo traje.